SDI presenta La Barra de SDI. Un podcast desenfadado, divertido y de divulgación tecnológica. Porque todo lo bueno empieza en una barra de bar. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Barra de SDI. Hoy estamos aquí para hablar de este libro, Pyme Superstar. Es un libro sobre el que vamos, a diversificar en los siguientes minutos y vamos a centrar la conversación de hoy. Nos acompaña, por supuesto, su autor, Carlo Binondi. ¿Qué tal, Carlo? Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Súper ilusionado de estar aquí. Bueno, uno cuando escribe un libro es como que cumple un objetivo vital, ¿no? Sí. La verdad es que llevaba 5 años queriendo escribir el libro y no fue hasta este año que me lancé. Y además lo hice en específico con vosotros, no solamente en la cabeza, sino en el corazón, porque me di cuenta que habíamos recorrido algo casi único, un camino hecho de muchos desafíos, pero siempre afrontados con la sonrisa, ¿no? Y quise un poquito recoger toda esa experiencia en un libro. El libro no va solamente sobre vosotros, sino es generar una sistemática muy clara para que todas las demás empresas que hoy en día están como estabais vosotros hace 5 años, algo así, se puedan inspirar y puedan ver sobre todo que es posible. Porque el gran problema de las pymes muchas veces cuando ven ejemplos de otras empresas que funcionan, dicen, es que en mi caso, ¿no? Y tiran un poquito la toalla. Y es que los demás tienen más pasta, es que los demás tienen más, es que, ¿no? Entonces, me hace una especial ilusión que me hayáis invitado aquí en este espacio que me acuerdo cuando empezamos ni estaba planteado, ¿no? Y luego surgió, luego vi cómo empezabais a construirlo, pero ahora que entro aquí lo veo, me lleno de emoción. Bueno, la misma que tiene que verse uno, ¿no? En la portada de un libro así, decía 5 años de trabajo recogiendo experiencias de pymes, y una de ellas de las que ha recogido es la experiencia de SDI, ¿no? Cuando hablas de vosotros, quería decir esa experiencia de SDI, de haber tenido la oportunidad juntos de coincidir profesionalmente, ¿no? Sí, exacto. Yo al final llevo 12 años a pie del cañón. Cuando empecé me suele gustar decir que tiene una melena espectacular, no es verdad, pero sí que me he dejado más que un pelo en el camino, porque al final la pyme está hecha mucho de mucha pasión, de mucha entrega diaria, ¿no? De mucho trabajo, y mi misión en esta vida es aportar herramientas para que ese camino no se haga de manera tan solitaria, ¿no? Y no se haga de manera tan frustrante a veces cuando hay cosas que salen la primera y otras que te caen atascada, te mantienen atascado mogollón, ¿no? Entonces, como mira, otro ha pasado por ahí antes que tú, no inventes la rueda, te enseño un poquito, ¿no? Porque yo no tengo ese día a día. Yo puedo entrar en distintas empresas y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no. Tienes otra perspectiva, claro. Otra perspectiva. No es ni mejor ni peor, es otra diferente que en un cóctel permite luego a la gente buena y buena gente pues despuntar. Bueno, y también hemos sumado a este podcast al CEO de SDI, a Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Porque tiene mucho que ver también en este libro, Carlos. Te voy a dejar a ti que justifiques un poco la presencia, en este caso, del CEO de SDI en el podcast. Sí, porque al final del libro, hay más de 30 páginas donde recogemos paso a paso toda la experiencia hecha mano a mano con Marcos, que se encontró hace años con un desafío muy bonito y muy retador. Él sabía que podía hacer algo muy grande, ¿no? en la empresa familiar. Me dio la confianza, ¿no? Se dejó acercar, por así decir, y luego me llamó. Y juntos, ha hecho cosas espectaculares, ¿no? Y para mí ha sido un momento muy catártico el parar después de años y ponerle nombre, ¿no? procedimientos a todo aquello que cuando haces muchas veces no eres ni conscientes, ¿no? de todo el proceso luego. Y de todo esto con un solo objetivo. Uno, es mi forma de dar las gracias por haberme dado la oportunidad de poder ayudar en ese proceso, y por el otro, para mí sobre todo inspirar a muchos otros, que sé que Marco es algo que comparte, que siempre ha luchado por y para las pymes. A través de SDI es lo que hacéis al fin y al cabo, o sea, aportar valor real para pymes reales, ¿no? Y con ese enfoque de si se puede y con cabeza y corazón se consigue. ¿Qué siente uno, Marcos, cuando ve esa experiencia y cuando otro plasma, ¿no? esa experiencia en un libro y uno lo lee años después?
Pues lo primero, el agradecimiento, ¿no? Es un placer, auténtico placer poder salir en el libro de Carlo. Entiendo que es enormemente difícil tomar la iniciativa de escribir un libro, luego más difícil todavía publicarlo. Entonces, los que todavía no hemos tenido ese arrojo, ¿no?, de contar la historia en primera persona, pues yo siento un orgullo tremendo de poder aparecer de alguna manera reflejado en ese libro, toda nuestra trayectoria empresarial, en la que Carlo, como adelantábamos, pues ha tenido mucho que ver, ¿no? Al final, Carlo comentaba antes, los CEOs se sienten solos, ¿no? Y es cierto. Muchas veces los CEOs de las pymes españolas están muy solos porque son pymes muy pequeñas normalmente. No podemos olvidar que parece que en España, cuando se habla de las empresas o de los empresarios, todos nos imaginamos las grandes empresas. Y no sé si el 95% de las pymes españolas tienen menos de 10 empleados. Y claro, una empresa con menos de 10 empleados, pues el dueño o el CEO pues le toca hacer de todo, ¿no? Entonces, en esa soledad del CEO de hacer de todo, pues hay personas como Carlo que tienen la amabilidad y el conocimiento de acercarse a ti para ayudarte. Entonces, no solo tuvo la bondad de acercarse a SDI y ayudarnos en todo el proceso, sino que después de 4 o 5 años de éxito, pues verlo reflejado en un libro pues es un orgullo, ¿no? Y a partir de aquí, pues seguir creciendo, seguir aportando, seguir evolucionando y todo lo que podamos, como decía Carlos, pues sumar para que esa soledad del CEO y para que esas pymes que quieren crecer y que no saben cómo, pues se encuentren en el libro o en nuestra experiencia o en lo que podamos aportar, pues unos conceptos muy sencillos para que puedan aplicar, que en el fondo son aplicar cosas básicas que muchas veces en el día a día no lo ves, porque tú estás centrado en el tema operativo y al final es importante pararse a pensar y salir de ese día a día. Decías, no lo ves. Y de ahí hablábamos de la perspectiva que tiene Carlo, ¿no? Diferente cuando está pues trabajando con las empresas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención cuando has visto esa visión, esa perspectiva que Carlo plasmaba en el libro y que quizás tú no te acordabas, no decías, ahí va, esto fue así, ¿no? No lo recuerdo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque uno cuando está en el día a día muchas veces olvida esos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando tuviste el libro entre tus manos? Pues quizás al leerlo completo lo que más me llamó la atención es que existe un proceso. Es decir, que yo cuando recorrí ese camino simplemente confié en que debía recorrerlo y juntos fuimos descubriendo el camino. Pero lo bueno de este libro es que te define cuáles son los pasos correctos para que ese camino sea más corto. Entonces, quizás el camino que a nosotros nos costó recorrer 2 o 3 años, quizás con el libro lo puedes recorrer en 2 o 3 meses porque existe un proceso documentado. Entonces, me sorprendió el ver cómo en aquel momento en el que nos estaba ayudando a optimizar la empresa y a organizarla un poco, pues yo no sabía que era parte de un proceso, pero al leerlo años después digo, es que tiene sentido. Es que Carlo tiene la visión de un montón de sectores y un montón de empresas y al final lo que ha construido es un procedimiento para que sea muy sencillo seguirlo, o con su ayuda directamente o simplemente leyendo el libro, respondiendo a las preguntas básicas y actuando. Esa reflexión quizás, Carlos, te ha pasado alguna vez, que tú cuando estás trabajando con estas empresas y tú tienes clara esa estrategia, esos procesos, porque te lo ha dado la experiencia, ¿no? Pero a veces es complicado trasladarlo a la pyme, piensa como tú decías, es que yo, ¿no? Y tienes que lidiar con mucho de esto. Y además tienen toda la razón cuando dicen es que mi negocio es distinto, porque cada negocio es único y eso es cierto. Ahora, comparte retos con muchísimas otras empresas. Yo siempre lo asimilo a los niños, ¿no? Cada hijo es diferente, pero todos los niños llega un momento que tienen que aprender a leer y escribir. O cuando son adolescentes, son etapas, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo me considero casi un experto en esas fases de la empresa, ¿no? Donde, como esta unidad de negocio, ¿en qué está? ¿Es más bebé? ¿Es más adolescente? ¿Es más jubilado? O sea, ¿por dónde van los tiros, no? Porque no hay cosas buenas o malas, depende del contexto, entonces, y lo que dijo Marcos tiene toda la razón, el día a día empaña las gafas. O sea, la mayoría de los que montan una empresa o lideran una empresa es gente sumamente buena, sumamente comprometida, y además no conozco ninguna pyme que esté viva y coleando después de años si no tiene un grupo mínimo de personas que de verdad la sienten en el corazón y que luchan con lo mejor que pueden y saben todos los días. ¿Qué pasa? Que precisamente esa habilidad de trabajar todos los días a tope desgasta mucho
no paran, no desempañan esas gafas. Entonces, en el momento en que llegas y simplemente le quitas esas barreras para ver las cosas, en cuanto lo ven, es que no es que lo apliquen y obtengan resultados, es que consiguen mucho más de mi mejor expectativa. Si es que a veces... Porque me sorprendo siempre del talento humano. O sea, yo creo que si el primer día le hubiese dicho a Marcos, mira, el año que viene vamos a llegar a este nivel de facturación o vamos a conseguir entrar en ese cliente, primero, me hubiese pillado por loco, probablemente, y segundo, hubiese sido un año aún peor de lo que de verdad habéis hecho como SDI, porque yo igual en mi cabeza tenía que podías llegar hasta 100, vamos a decir, y yo sin deciros nada habéis llegado a 130. Entonces, sí que es cierto que uno de mis retos es acompañar en ese proceso, que a veces es incómodo porque precisamente uno no quiere estar solo, pero está acostumbrado a la soledad, ¿no? Entonces, hay esa dualidad y agradezco un montón a Marcos muchas veces de haber confiado en sesiones donde sé que salí de esa sesión con él que en el fondo pensaba, no hemos hecho nada hoy, ¿no? O sea, si solo hay una pizarra pintada con 4 cosas, tal, pero eso le permitió a Marcos, y eso es... Digo Marcos, pero me refiero también a otros CEOs de pymes que tienen la valentía de hacer propio ese esquema mental para tomar decisiones distintas todos los días y por eso se ha dado esa evolución tan grande, ¿no? Entonces, y no quería solamente que la gente confiase en mi palabra, ¿no? O en la palabra de las empresas que han trabajado conmigo y que le ha ido bien, etcétera, etcétera, sino quería que lo hubiesen plasmado por escrito en un libro, en un esquema, para que en esos momentos de ansiedad, vamos a decir, de verdad estoy dedicando el tiempo que tengo que dedicar, pues pudieran tener una especie de reflejo o un sitio donde acudir y poder ver y decir, vale, ese es el mapa, ahora estoy incómodo, pero es normal porque estoy aquí, pero después viene esto, ¿no? Entonces, un poco para quitar esa parte y poniendo un ejemplo que para mí ha sido brutal, el vuestro, no solamente en cuanto a resultado económico y a incremento de empleados, sino porque habéis sido reconocidos por premios externos, no solamente a PyME del año, etcétera, sino una de las 5 empresas más felices de España donde poder trabajar. Entonces, eso es otra de mis grandes luchas, que es no tienes que elegir entre éxito económico y bienestar de tu gente, ¿no? o compatibilidad con la vida familiar. Es más, cuanto más consigas generar un entorno de trabajo espectacular, los resultados económicos van a ser espectaculares. Decías esa paradoja, hablábamos de la soledad del CEO, pero luego lidiar con que alguien externo venga a mi casa, a mi despacho, a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Entiendo que esa paradoja es complicada a veces y tiene ciertas reticencias. Sí, es muy complicada. De hecho, yo he sufrido mucho en proyectos donde me llamaban, yo me volcaba, porque cuando me llaman me vuelco cuerpo y alma, luego que sea suficiente o no ya es otra cosa, pero y meterme allí, ver cómo había muchas resistencias. A veces hay gente que me llamó solamente para justificar que eso no funcionaba, ¿no? En plan, mira, ni siquiera con la ayuda de Carlos, ¿sabes? Hemos dado la vuelta, por lo tanto cerramos esta unidad de negocio o esto. O sea, pasa un poco de todo, pero lo normal es que la gente empiece a ver resultados, sobre todo empiece a sentirse orgulloso del progreso, de cómo va el camino. Porque el gran superpoder de los que lideran una empresa normalmente es ser muy hábiles en ver qué no funciona y generar algo diferente que haga que funcione. Pero eso también nos hace siempre enfocar en el vaso medio vacío y nunca nos paramos a celebrar, ¿no? Ese vaso medio lleno. Vosotros sois un poquito una excepción porque habéis conseguido generar de manera estructural momentos de celebración a lo largo del año con vuestro equipo de todo lo bueno que se ha hecho, ¿no? Y eso es fundamental porque si no muchas veces se pierde la perspectiva. El día a día siempre pone retos, siempre hay cosas que no funcionan y puedes que te vayas a casa, ¿no? Te vayas a dormir a la noche pensando que mi pyme está muy lejos de donde tendría que estar, o mira cuánto atascado estoy, mira cuánto... Parar, coger aire, mirar y darse una vez un abrazo a sí mismo, ¿no? O al propio equipo, una palmadita y decir, ya, vale, están estos retos encima de la mesa, pero mira qué bonito camino, ¿no? Mira cuánto hemos recorrido. Y eso te ayuda a enfrentarte a los retos del día a día de otra manera, ¿no? No diciendo, es que siempre, ¿no? Es que siempre... Sino vas desde otro lugar y sabiendo
que hay herramientas, que hay métodos para salir de ahí, ¿no? Marcos. Sí, se han apuntado cosas interesantes. Al final, celebrar en SDI celebramos todo el rato, así que eso va en nuestra cultura, porque lo importante es estar en un entorno de trabajo pues, agradable, y el entorno de trabajo agradable y la celebración te lleva a conseguir nuevos retos conjuntamente. Al final, las pymes somos el equipo de la suma de muchas personas, y esas personas tienen que estar a gusto. Si esas personas están a gusto y celebran los éxitos, pues en momentos que haya que apretar, pues también apretarán juntos, ¿no? Entonces, absolutamente de acuerdo con lo de celebrar. Y con respecto a la parte de, bueno, desde mi punto de vista, lo difícil es a veces que un CEO o un propietario de una empresa venga un consultor externo a decirte lo que tienes que hacer. Esa parte de la resistencia, ¿no? Esa que parte de la hablábamos resistencia, antes. pues es cierto que quizás muchas veces, muchos CEOs en la sociedad española normalmente se da, habitualmente, ¿no? Nosotros nos dedicamos al mundo del software y también me ocurre que voy a ayudar con toda transparencia a una pyme y parece que le tengo que pedir perdón por intentar ayudarle, ¿no? Cuando quiero intentar aconsejarle tecnológicamente cómo mejorar. Pues en el mundo de la consultoría y los procesos y la optimización, pues supongo que ocurre de forma más insistente, porque tú ves que viene alguien de fuera que a priori piensas que no sabe de tu sector a decirte cómo hacer las cosas que tú llevas haciendo 20 años, ¿no? Entonces, si pudiera dar alguna pincelada de cómo yo lo afronté para ver cómo otros deberían afrontarlo, lo primero quizás es la humildad. Es decir, la humildad de como CEO, si tú quieres realmente mejorar y llevas unos años sin estar del todo satisfecho de cómo te están yendo las cosas, no solo a nivel facturación, a nivel crecimiento, a nivel engagement del equipo, a nivel personal, tener tiempo libre, si llevas años pensando que tienes dudas, quizás tengas que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque tú llevas demostrándote años a ti mismo que no tienes el mejor entorno que te gustaría tener, ¿no? Entonces, lo primero es, si cada día por la mañana no te sientas absolutamente satisfecho de cómo van todos tus ámbitos de la vida, quizá alguien te pueda ayudar. Entonces, una vez que decides que alguien te puede ayudar, es importante también intentar reducir un poquito nuestro ego personal, ¿no? Todos los que nos toca dirigir empresas, pues por defecto tenemos un ego un poco elevado, el cual tenemos que luchar contra él, ¿no? Y tenemos que aceptar que lo que llevamos haciendo muchos años no siempre tiene por qué funcionar. Y hoy en día los cambios y la sociedad va cada vez más rápido. Nosotros estamos en nuestro día a día y quizás experiencias que estén sucediendo en otros entornos, en otros países, en otras situaciones, en otras empresas, las cuales tú en tu día a día no estás pudiendo observar o captar, alguien de fuera nos puede ayudar a orientar, ¿no? Entonces sería, en definitiva, pues dejar de ver a factores externos como una amenaza, no pensar que tú por estar en un sector lo sabes todo y estar abierto a encontrarte con con personas en el camino que te puedan ayudar a este proceso, ¿no? Pero sí que creo que es un punto inicial de reflexión interna, decir, oye, estoy del 1 al 10, ¿cuánto de satisfecho estoy en todos mis ámbitos de la vida, ¿no? Si en alguno no se acerca al 10, es el momento de buscar ayuda. Entonces, bueno, yo personalmente creo que por mi forma de ser intento buscar acercarme a mi excelencia en todos los ámbitos y en esto, pues como en todos, tengo mucho que mejorar, ¿no? Por eso a día de hoy me sigo rodeando de especialistas en cada uno de los ámbitos que quiero mejorar. Y animo a todas las personas que estén dudando a hacerlo, que lo hagan, porque la mayor resistencia que tenemos las personas somos nosotros mismos y es paradójico, ¿no? Porque sabemos que tenemos que cambiar algo, pero no tomamos la acción de hacerlo, ¿no? Entonces, quizás si tuviera que dar un consejo, por decir así, decir, si estás pensándolo, hazlo, inténtalo, pruébalo. Puede salir bien o mal, pero no te arrepentirás de haberlo intentado. Entonces, bueno. Bueno, queda claro ese mensaje hacia la excelencia. Pyme Superstar, que ya habéis tenido la oportunidad de presentarlo además juntos, en este caso, la presentación fue un éxito, ¿no? Pero quería ahondar un poquito más en cómo es la perspectiva cuando uno lo está escuchando, viendo de la mano de otras personas, es decir, esas personas que han leído el libro, que se han acercado a ti, Carlo, ¿con qué mensajes te quedas por ir concluyendo ya? Ha sido brutal.
Resumido, cuentas, porque brutal e inusual. O sea, que quiero decir es que muchas veces la gente sale a contar su propio libro y ya está, de manera autorreferencial, y eso pasa mucho además ahora con redes sociales, con todo esto. Por eso la presentación del libro en este caso quería que fuese algo más como un diálogo, ¿no? Os contamos, ¿no? la historia desde dos puntos de vista, porque al final Marcos, por supuesto, ha tenido el suyo, yo he tenido el mío, y son complementarios. Y el hecho de haber trabajado 3 años juntos y haber dejado reposar durante otros casi 3 años, 2 años y medio más o menos, antes de hacer esa presentación, nos ayudó a los dos a coger perspectiva y a enseñar a la gente que escuchaba ahí, primero, que cuando te apoyas a alguien de externo no es una condición de por vida, es un momento puntual que necesitas una ayuda y luego, si se ha hecho bien el trabajo, vuelas tú solo, que es vuestro caso, por ejemplo. Y luego todo el mundo que se acercaba me decía, mira, Carlos, súper bien porque gracias a esto tengo mucha claridad en cuanto a qué es lo que hay que hacer, el modelo, etc. Pero también tengo mucho input de luego cómo no perderme en el día a día y cómo se aplica en el día a día gracias a cómo lo ha vivido Marcos. Que luego, porque no nos olvidemos que yo venía aquí una vez cada 15 días. Los que han estado al pie de cañón H24 habéis sido vosotros. Y por eso el éxito es vuestro. O sea, entonces, en ese sentido, el haber podido escuchar de las dos partes, yo creo que ha sido muy enriquecedor. Con todo el mundo en el que hablo, me ha dicho que no habían estado en muchas presentaciones de teorías, de nuevos métodos, de nuevas cosas, o de casos de éxito, pero a veces el que cuenta casos de éxito cuenta el propio y es una perspectiva que está bien, pero es limitada, ¿no? Y en este caso, teniendo como varios focos, ¿no? Varios puntos de vista sobre lo mismo y plasmado en un libro y habiendo dejado pasar un tiempo, ¿no? Para pillar perspectiva, creo que fue de verdad algo muy poderoso. Lo enriquece, desde luego. Sí. Marcos, ¿tú con qué te quedas? Ya por ir resumiendo. Sí, pues la verdad que fue un éxito la convocatoria. Hicimos sold out, llenamos el evento. Y eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil un día entre semana, por la mañana, mover a un montón de empresarios a una charla de un libro a escuchar a otro empresario. Entonces, el éxito fue evidente y quizás me quedo con que la gente que fue se llevó efectos prácticos para poder aplicar cuando llegaran a su oficina en su día a día, ¿no? Entonces, allí recordamos en la sesión que simplemente el hecho de haber ido al evento ya a uno mismo se está demostrando que algo quiere cambiar. Por tanto, decimos, oye, ¿alguna inquietud tengo de mejorar las cosas? Entonces, eso ya es un paso muy importante. Entonces, después de estar en el evento allí, yo creo que fue una sesión en la que dimos ejemplos para que las personas que fueron pasaran a la acción, ¿no? ¿Y qué es pasar a la acción en este caso? Pues que los empresarios que allí estaban pararan por un momento, dejaran de pensar en sus operaciones diarias, de si aprobar pedidos, de si hacer un presupuesto, de si revisar una campaña, de si atender a un cliente, de si ver un problema con un empleado puntual y centrarse en a qué quieren jugar de mayores, ¿no? O cómo se imaginan su empresa o su pyme o su vida dentro de 1, 2, 3 y 5 años. Entonces yo creo que de allí se fueron con 3 o 4 perspectivas y les intentamos transmitir que lo importante es pasar a la acción, ¿no? Y que cuando llegaran a casa es mejor que ese día no se dediquen otra vez a la operativa, sino que piensen y escriban cómo se quieren ver, ¿no? Y bueno, yo espero y confío en que fue una sesión muy práctica, el cual pues la gente al final de la charla lo agradeció y dijo que tenía ganas de empezar a ver cómo lo habíamos aplicado. Pero como decíamos, al final las recetas son bien sencillas. Es simplemente ser consciente de que quieres aplicarlo, poner foco, súper importante. Lo comentábamos antes. Los CEOs de las empresas a nivel nacional tenemos pocas personas por defecto y tenemos que hacer muchas cosas diferentes. Entonces es importante que decidamos cuáles cosas son más prioritarias que otras, ¿no? Entonces la misión principal de un responsable de una empresa tiene más que ver con definir la misión, la visión, los objetivos y solucionar problemas para que el equipo crezca, que no hacer las tareas operativas de tu día a día, ¿no? Entonces, el cómo organizar el foco y cómo dar esos pasos, pues creo que la gente se fue con
con claves prácticas. Y lo siguiente sería leerse el libro, y lo siguiente de leerse el libro, completar el libro, porque comentábamos también, el libro es muy entretenido porque a lo largo de las secciones vas teniendo diferentes ejercicios de autoconocimiento que tienes que escribir, ¿no? Entonces, el hecho de escribirlo te hace proyectar cuáles son las dificultades que estás pasando, cuál es tu ADN, en este caso como pyme o como persona, y bueno, pues poder tener una foto práctica. Entonces, bueno, resumiendo, fue un orgullo poder participar y creo que la gente se llevó pues cosas muy prácticas. Bueno, pues este podcast donde continúa también es en este libro, en Pyme Superstar, que ya está disponible en las plataformas para poder leerlo, ojearlo y que nos eche una mano. Carlos, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias también por haber plasmado esta historia tan bonita en un libro y con el cariño con el que lo has hecho. Desde luego. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Carlos. Te deseamos toda la suerte del mundo con Pyme Superstar. Gracias, Marcos, también. Y a todos ustedes, pues les esperamos en un nuevo episodio de La Barra de SDI.